empezar a grabar la charla por si alguien la necesita. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de trauma craneoencefálico y trauma raquimedular. Es importante saber que pues eso es un tema muy amplio con un montón de fisiopatología y manejos en diferentes modalidades y de muchos, o sea, con muchas variantes. Así que voy a tratar de hacerlo lo más enfocado al servicio de urgencias y pues lo más práctico posible. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las generalidades, un poquito de epidemiología del trauma craneoencefálico y trauma raquimedular en Colombia, eh, un poco de fisiopatología del trauma, los mecanismos de trauma, lo que es la lesión primaria, la secundaria y las lesiones focales que nos van a dar, pues ya que depende de estos tres ítems va a derivar el manejo que le demos a los pacientes. El abordaje inicial de ellos, pues basados en la clasificación, en la terapia osmolar, eh, perdón, creo que el se salió. Ya. En la terapia osmolar y un abordaje pues muy puntual de el trauma raquimedular. Finalmente, pues cierro la charla con unas consideraciones finales. Entonces, en las salas de trauma en Colombia, el 70% de los pacientes que ingresan tienen trauma, algún grado de trauma craneoencefálico. De estos, aproximadamente el 60% corresponden a accidentes de tránsito y es importante mencionar que cerca del 50% de estos pacientes tienen algún nivel de alicoramiento. Y pues, infortunadamente, de todo el global de los pacientes con trauma craneoencefálico, el 50% mueren. De estos, el 80% mueren antes de las 2 primeras horas. Esto pues es importante porque deriva en que el 20% aproximadamente de las muertes por trauma craneoencefálico fueron prevenibles, ya sea por un mal manejo prehospitalario, o sea, en la atención inmediata al trauma, así como pues se hizo un manejo inadecuado en el en el abordaje inicial en la sala de urgencias. En cuanto al trauma raquimedular, se encuentra que pues la prevalencia es un poquito menor en accidentes de tránsito, solamente el 50%. Se ve que es tanto trauma craneoencefálico como trauma raquimedular es mayor en hombres que en mujeres, una tasa aproximadamente de 3 a 1, y el grupo etario está entre los 25 y los 35 años. Asimismo, la zona como de mayor prevalencia del trauma, pues es en la columna torácica, cerca del 40%, seguido por la columna lumbosacra y finalmente la columna cervical, que solamente tiene es del 10% de los pacientes con trauma raquimedular. Entonces, pues cuando tenemos a un paciente con trauma craneoencefálico, debemos tener en la cabeza que esto es un proceso dinámico, ¿sí? No es algo que el paciente como entra va a continuar en su estancia clínica, sino que es un proceso que cambia, es progresivo. Generalmente las lesiones que van a aparecer son progresivas y cambian de hora a hora. Así que, pues, hay que tener en cuenta también que cuando el paciente llega, hay diferentes tipos de lesión primaria que van a depender de un mecanismo. Entonces, pues hay muchas clasificaciones en cuanto al mecanismo del trauma encefálico, pero yo lo puse en términos prácticos de 3 tipos. Cuando, em, perdón, cuando un objeto en movimiento golpea la cabeza estática, como pues es en el caso del trauma directo, un golpe. Segundo, cuando la cabeza está en movimiento y se golpea contra un objeto estático, que esto se ve comúnmente en las caídas. Y tercero, que es pues el peor de todos, es cuando la cabeza está en movimiento y se choca contra otro objeto en movimiento. Entonces, tanto en el primer escenario como en el último, tenemos que tener en cuenta que va a haber un fenómeno de golpe contra golpe, es decir, que no solamente la lesión va a estar donde golpea el objeto inicialmente a la cabeza, sino que contralateralmente el cerebro va a rebotar y va a tener también una lesión en esa parte, de eso hablamos más adelante. En el último escenario, es importante mencionar que pues existen otro tipo de fuerzas, como pues las que no voy a profundizar, que son como las fuerzas de cizallamiento, de rotación y aceleración, desaceleración, que va a generar que el cuadro de lesiones secundarias sea mucho más prevalente que pues en las dos anteriores. Por esta razón, pues,
una vez nosotros tengamos, perdón, una vez tengamos nosotros eh, claro el tipo de mecanismo que produjo la lesión, de esa manera pues va a, ¿cómo se dice? Como se va a definir el manejo que se dé, siempre teniendo en cuenta la consideración siguiente y es la lesión secundaria, que ocurre desde el momento en que empieza el trauma hasta horas después de este, hasta días después. Entonces la lesión secundaria que nos interesa a nosotros como en el manejo de urgencias es la del edema que va a llevar a una herniación. Entonces el edema, hay muchos tipos de edema. Inicialmente como el más catastrófico es el edema vasogénico, que va a hacer que la barrera hematoencefálica se lesione, por lo tanto va a haber extravasación de todo el líquido que hay. Y pues bueno, la bóveda craneana es un lugar hermético en el que pues conviven tres tipos de materiales, que es el parenquima cerebral, líquido cefalorraquídeo y los vasos sanguíneos, y cualquier aumento o disminución en uno de estos va a verse reflejado como un aumento o disminución de otro de los tres componentes. Por eso es que si tenemos una lesión expansiva, ya sea por sangre, y alrededor de esta hay algo que lo empeora y es el edema, eh, perdón, acepto eso. Y entonces, es el edema que también está sobreagregado a la hemorragia, pues va a hacer que, o que el parénquima disminuya, ¿cómo? Pues yéndose hacia alguna parte por donde pueda salir, ya sea por algún sitio de la lesión o por los orificios naturales del cuerpo, o eh, como un proceso de aumento de la presión endocraniana. Entonces, ya cuando tenemos al paciente y tenemos estas consideraciones en mente, llega el paciente y tenemos que pensar que el paciente va a llegar con lesiones focales y lesiones difusas. Entonces, la principal lesión focal es la fractura de cráneo, en la cual nosotros vamos a verlo, unas a simple vista, que van a ser fracturas cerradas, y otras que van a ser fracturas abiertas, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando tengamos un paciente que tenga una fractura abierta, a veces con exposición de pues como parenquima cerebral, el paciente necesita neurocirugía corriendo, ¿sí? Y ese es nuestro enfoque en urgencias, que no tenemos que retrasar a un paciente cuando tenemos una fractura de cráneo, primero, que sea multisegmentada, como en estas dos imágenes, y segundo, que a simple vista haya o una depresión del cráneo o pues exposición de la tabla ósea. Hay varios tipos de fracturas, pero a nosotros nos interesan dos, que son las fracturas lineales y las fracturas pues, que están segmentadas. Toda fractura segmentada va a requerir valoración por neurocirugía, mientras que las fracturas lineales, en este caso pues también está segmentada, pero una fractura lineal puede dar un poco de espera y podemos como encargarnos nosotros de darle un mejor manejo para evitar las complicaciones. Asimismo, las fracturas de la base de cráneo, que nosotros pues ya conocemos todos los signos, esto nos va a ayudar no solamente pues a saber que si hay una fractura que tenemos, de la que tenemos que cuidarnos, sino que también nos va a ayudar a evitar tomar decisiones que puedan poner en riesgo al paciente. Entonces, sabemos que aquí tenemos pues un hundimiento del cráneo, en la cual pues va, pues muy probablemente va a haber una fractura. Si tenemos un paciente así, hay que pedirle valoración por neurocirugía inmediatamente. Y de la misma manera, pues bueno, unos ojos de mapache nos va a indicar que la fractura muy probablemente esté en la fosa anterior, así como si hay otoliquia o rinoliquia, el paciente va a tener muy probablemente fractura, tanto de fosa anterior como fosa media. Esto es importante más adelante, acuérdense de eso. Mientras que si tenemos el signo de batalla, pues creemos que el paciente tiene, sí, fractura de base de cráneo seguramente, pero eh, está en la fosa posterior. Entonces, también cuando tengamos al paciente politraumatizado y creemos que puede tener algún compromiso eh, espinal, la imagen que tengamos nos va a servir, ya sea radiografía, tomografía o resonancia, nos va a servir, uno, pues para ver el compromiso de esta lesión,
Y dos, qué tan rápido tenemos que derivarlo al servicio de neurocirugía. Entonces, entonces, pues aquí vemos que tanto en el espacio intracraneano como en el peridural también podemos tener hematomas, podemos tener hipertensión, pues como un aumento de la presión que va a hacer que se comprima la médula y pues los más peligrosos que son las hemisecciones medulares, que pues más adelante vamos a hablar del compromiso que este va a tener a nivel sistémico. Entonces, la segunda lesión focal importante son los hematomas y tenemos que aprender a diferenciarlos, pues la supervivencia del paciente va a depender de qué tan rápido lo manejemos pues, o sea, qué tan rápido lo derivemos a servicio de neurocirugía y pues teniendo en cuenta la mortalidad de ellos. Aquí tenemos tres hematomas que son pues como los principales: el hematoma epidural, el cual se ve como un lente biconvexo. ¿Qué es importante de este? Uno, que nunca supera o sea, que no pasa las suturas craneanas, entonces suelen ser muy, muy focalizados, mientras que los hematomas, y estos están pues por encima de la dura madre, mientras que los hematomas subdurales tienen una mortalidad mayor, cerca del 60%, mientras que los epidurales son como el 50%. En los hematomas subdurales no respetan las suturas, ellas están por debajo de la dura madre y son los que como que tienen mayor capacidad de desplazar la línea media y hacer compromiso al paciente. Asimismo, pues la sangre es muy irritante, el edema que va a generar el subdural, pues en algunas veces es mucho mayor que en el epidural y pues esto va a causar las complicaciones de las que hablamos hace un momento. Y tercero, que son las hemorragias intracraneales como la subaracnoidea, que cerca del 30% de estas están asociadas a trauma, a caídas. Em, Estas hemorragias pues van a presentarse también con un mayor compromiso de conciencia y suelen verse en la tomografía como una hiperdensidad en perdón, no es hiperdensidad, se me olvidó el término. ¿Alguien me recuerda? Bueno, eh, que va a verse generalmente en las cisternas como el compromiso hemorrágico y que puede haber drenaje a los ventrículos. Y finalmente, en las lesiones focales, tenemos que hay una muy, muy importante y es perdón, en la lesión difusa, que son dos, que son importantes y son la contusión y la concusión. Anteriormente hablamos de del fenómeno del golpe contra golpe, aquí tenemos la imagen de esto, y es que donde está la lesión va a haber generalmente, pues aquí hay un hematoma epidural y una fractura de la tabla ósea, pero contralateral al sitio inicial del trauma se va a encontrar una lesión, ya sea hemorrágica del parénquima o pues va a ser solo edema, pero esta es la contusión. Y es vital que nosotros aprendamos a diferenciar entre contusión y concusión, porque la contusión es donde hay una hemorragia y hay una imagen clara en la imagen, perdón, una imagen clara en la tomografía de que hay una lesión focal, mientras que la concusión, el paciente va a llegar con seguramente deterioro del estado de conciencia, focalización neurológica, alteraciones psiquiátricas, pero cuando le hacemos una neuroimagen, el paciente está perfecto, o sea, no se ve ningún signo ni ninguna alteración, pues que diga que tengamos que correrle o hacerlo. Ya igual en un momento vamos a hablar un poquito de qué hacer con cada una de ellas. Entonces, la escala de Glasgow es nuestra herramienta principal al momento de abordar un trauma craneoencefálico. Obviamente, el paciente llega a la sala de trauma, se trata como paciente de trauma siguiendo ABCD, protegiendo vía aérea, pero pues para efectos de esta charla vamos a hablar del enfoque neurológico del paciente y es nuestra primera herramienta que tenemos para evaluarlo es la escala de Glasgow. Hay que tener en cuenta que esta escala solamente mira el nivel de conciencia que tiene el paciente, o sea, es decir, la capacidad del paciente de estar orientado y de interactuar con el entorno. ¿Qué pasa con esto? Un paciente que está sentado, mirándonos, moviéndose o caminando, no indica, o sea, no asegura que haya una integridad neurológica y tampoco indica que hay un buen pronóstico. De hecho, en urgencias en esos días había un paciente
que tuvo un trauma craneoencefálico, estaba levantándose de la camilla, como moviéndose de lado a lado, estaba muy desorientado y el paciente tuvimos que intubarlo porque pues estaba teniendo o sea, tenía un Glasgow desfavorable. Entonces, que se mueva y que haya agitación no significa que haya pues integridad neurológica. Entonces, la escala de Glasgow, como para tener presente, no la voy a repetir toda, pero pues quiero hacer un énfasis en la respuesta verbal porque me parece importante que sepamos cómo puntuar a un paciente, porque pues de eso va a depender la toma de decisiones en urgencias. Sí, la respuesta ocular, pues todos saben que el paciente, cómo puntuarlo. En la respuesta verbal, pienso que una forma fácil de evaluarla es preguntarle al paciente en dónde está. Es una pregunta que me va a permitir si el paciente me responde orientadamente, me dice que está en el hospital Federico Lleras. Si está desorientado, me responde que está en su casa. Me dice algo incoherente, me va a responder, no sé, silla vacía, algo que realmente no tiene ninguna relación con la pregunta, así no esté orientado en lugar. Y una respuesta incomprensible que me haga algún sonido o simplemente trate de hablar, pero no le entiendo absolutamente nada. Y finalmente que el paciente no tenga respuesta. Eh, Nada, el puntaje mínimo pues siempre va a ser 3, el máximo 15. Y así como conocimiento general, la escala de Glasgow debe reportarse siempre en un número y no en forma de fraccionario, porque es una escala que siempre va a estar validada sobre 15 puntos, indiferentemente si el paciente no tiene brazos, no tiene piernas, o que tenga, no sé, nucleación ocular, siempre va a estar validada sobre 15, entonces no hay necesidad de escribir 15 sobre 15, 13 sobre 15, porque siempre pues la escala va a estar validada en 15 puntos. Entonces, ¿para qué nos va a servir la escala de Glasgow? Para que nosotros podamos clasificar el trauma craneoencefálico. Entonces, hay dos formas de clasificarlo. La principal, pues, es en torno a que si el Glasgow es entre 14 y 15, va a ser un trauma craneoencefálico leve. Si baja de 13 a 9, es un trauma craneoencefálico severo. Y menor de 8, 8 o menor de 8, pues es un trauma severo. También existe una clasificación que lo divide en dos, menor de 8 y mayor de 8. O sea, el paciente, si está intubado, es un trauma encefálico severo, y si el paciente no está intubado pero tiene alguna alteración, es un trauma potencialmente severo, ¿sí? Digamos que usando ese enfoque, cualquier paciente con un Glasgow desde 14 para abajo tiene una indicación de neuroimagen, ¿sí? Asimismo, pues así no tengamos el Glasgow de 14, si hay consideraciones como los extremos de edad, el paciente va a necesitar una neuroimagen como por protocolo. Así que si tenemos al paciente y tenemos que es un trauma craneoencefálico leve, vamos a hacer una evaluación clínica completa, un examen neurológico completo. Y si no tiene fracturas palpables, no hay signos de focalización, no hay alteración del estado de conciencia, es importante que no haya amnesia del evento, entonces vamos a decir que el paciente tiene una evaluación clínica normal. En este caso, al paciente se le da egreso con signos de alarma. Ya si el paciente tiene una alteración pequeña que me haga que el Glasgow baje a 14 o que esté en alguno de los extremos de edad, o alguna comorbilidad que nos haga a nosotros como clínicos pensar que el paciente pues pueda beneficiarse de una neuroimagen o que esté en riesgo de progresar. Eh, entonces vamos a enviar una neuroimagen, sea una tomografía, en caso de que estemos en un rural donde solo tengamos acceso a rayos X, vamos a usar radiografía de cráneo, que solamente nos va a ayudar en pues a evidenciar si hay a veces neumoencéfalo o si hay fracturas, pero pues no es el gold estándar, pero si no tenemos más, lo hacemos y hacemos vigilancia neurológica estricta, porque como dije al inicio, es un cuadro que evoluciona hora a hora y es un cuadro muy dinámico. Ya si tenemos un paciente con un trauma craneoencefálico moderado, perdón, tenemos que tener en consideración una nueva entidad que aparece en nuestras cabezas, es la hipertensión endocraniana, ¿sí? Puede que al inicio no esté, pero un paciente con un trauma craneoencefálico moderado va a tener un riesgo muy aumentado de que progrese a uno severo y que por lo tanto haya edema y que haya una hipertensión endocraniana. Hay varias formas de nosotros saber cómo está
pues sí, la presión, que no sea invasiva, sino que solamente clínicamente lo podamos ver, y es con la tríada de Cushing inicialmente, y es que el paciente cuando lo monitoricemos está hipertenso, bradicárdico y tiene alguna alteración en la respiración, ya sea o apnea o que tenga polipnea, nosotros inmediatamente sospechamos que tiene hipertensión endocraniana, asimismo como otros signos como el vómito en proyectil, que haya anisocoria, que haya deterioro del estado de conciencia, síndrome de tallos, de pares, perdón, en el tallo, o que el paciente adopte posiciones anormales, también son signos tempranos de que hay una alteración en pues, en la tensión, sí, en la tensión endocraniana, la presión endocraniana. Es importante que, digamos, en esta foto puse la foto de una paciente pues con anisocoria. Ahí es evidente, sí, pero nosotros debemos entrenarnos porque muchas veces la anisocoria se ve muy leve de 1 milímetro cuando recién está iniciando a aumentar la presión. Y tenemos que estar en la capacidad de reconocer esas diferencias para actuar inmediatamente. Entonces, ¿cómo actuamos? Si tenemos un paciente que tiene un signo de hipertensión, el que sea, si sea 1 milímetro de diferencia entre el diámetro pupilar, iniciamos terapia osmolar, posición, y pues está discutido, lo vamos a hablar un poco más adelante, pero la hiperventilación transitoria también podría ayudarnos. El posicionamiento, pues que la cabecera quede entre 30 y 45 grados. Esto pues es un poquito debatido porque pues a veces coexiste lesión medular, pero pues en caso de riesgo-beneficio, lo que más importa, digamos, que tiene prioridad es proteger el cerebro, así que pues tendríamos que elevar la cabeza o posicionar al paciente, la camilla entera de forma que el paciente eh, quede inclinado. Y usamos terapia osmolar, de la cual vamos a hablar más adelante, la cual pues se usan soluciones hipertónicas e hiperosmolares para disminuir el edema que pues esté causando el aumento de la presión endocraniana. Si el paciente no tiene signos de hipertensión endocraniana, simplemente manejamos de la misma manera que el trauma eh, leve, como con una neuroimagen y vigilancia neurológica. Ya después de que tengamos la neuroimagen y siempre vigilando al paciente hora a hora, pues podemos tomar decisiones adicionales. Entonces, en la terapia osmolar hay muchas sustancias, pero nosotros, por términos prácticos, vamos a enfocarnos en dos, en el malitol y la solución salina hipertónica. El hospital cuenta con ambas soluciones. Sin embargo, pues muchos autores recomiendan no usar malitol, dado que tiene un cuadro de efectos secundarios mucho mayor que la solución salina hipertónica, y está relacionado también cuando se usan infusiones largas con efectos rebote, que pues nosotros como médicos generales no vamos a saber, eh, pues como con destreza saber manejar esas situaciones. Por lo tanto, de todas formas, si no tenemos más y tenemos el monitor a la mano, se debe usar bolos de 0,25 a 1 gramo kilo. En el hospital contamos con el manitol al 20%, entonces pues hacemos la cuenta y siempre estar pendientes de que no superemos el gramo. Una terapia de altas dosis son aquellas que superan el 1,25 gramos kilo. Entonces, pues mejor empezar con lo más poco, tratando de controlar la presión del paciente. Segundo, la solución salina hipertónica, que generalmente se usa el 3%. Sin embargo, muchos autores, como dije al inicio, esto es un manejo muy variable que en todas partes no está estandarizado. Se usan soluciones salinas hasta el 27% con bolos de 30 cc, pero realmente, pues por facilidad, por efectos secundarios, es mejor siempre usar la solución salina al 3%. ¿Cómo? De dos formas, en bolo y en infusión continua. Entonces el bolo lo vamos a iniciar con bolos de 5 cc por kilo, evaluando si el paciente tiene una mejoría pues como significativa en cuanto a los signos de la presión, perdón, y ya si queremos pues llevar al paciente o se va a demorar,
en el manejo neuroquirúrgico, pues vamos a poner una infusión de 0,5 a 1,5 cc kilo hora. Aquí es importante mencionar que si bien esta terapia con salina hipertónica suele no tener efectos secundarios, hay un riesgo de que al poner mucha hipertónica causemos algo llamado mielinolisis póntica. Es por eso que tenemos que vigilar la anatremia del paciente y cerciorarnos de que no supere los 160.000 equivalentes litro. ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente ya empieza a tener riesgo, o sea, tenemos el riesgo de no solo empeorar el trauma craneoencefálico, sino ahora agregar otra patología que pues va a aumentar la mortalidad. Entonces, pues la salina hipertónica, como dije, que es la más versátil de todas, pero no en todos los centros existe ya la bolsa preparada, por lo tanto tenemos nosotros que prepararla y la orden médica sea siempre con 410 cc de solución salina isotónica al 9%. Es importante que sea salina y que no sea otra sustancia como, no sé, dextrosa o lactato. Y a este se le debe agregar 9 ampollas de cloruro de sodio, que pues comercialmente se encuentran ampollas de 10 cc. Entonces, pues le vamos a poner 90 cc de cloruro de sodio a estos 410 cc y quedamos una bolsa de 500 cc de salina al 3%. Y esto es lo que vamos a usar en el trauma cráneoencefálico. Ahora, cuando tenemos un paciente con trauma raquimedular, pues inicialmente, esto dice las guías de la C-Spine, es que tenemos que mirar si hay algún criterio de riesgo en el paciente. Como dije, pues que hayan extremos de edad, más de 65 años, que el paciente tenga alguna sensación, bueno, ¿cómo se dice? Como un déficit neurológico o focal, y que pues que la lesión con la que el paciente haya llegado sea peligrosa. En ese momento, si cumple con cualquiera de esos tres, inmediatamente vamos a hacer una inmovilización cervical. En caso de que no tenga estos tres, vamos a seguir haciéndonos preguntas, como si el paciente, si nosotros podemos valorar o evaluar el bienestar de la movilidad cervical, pues en caso de que sí podamos hacerlo, vamos a diferir un poquito la inmovilización cervical. En caso de que no podamos hacer una valoración segura, inmediatamente inmovilizamos también. En caso de que el paciente le preguntamos ya después que si él puede mover puede rotar el cuello 45 grados de izquierda a derecha, si lo puede hacer, el paciente seguramente no tiene al menos una lesión cervical. Si el paciente no lo puede hacer, igual inmovilizamos al paciente. Aquí es importante mencionar que hacemos énfasis en la columna cervical, dado que las lesiones por encima de T6 pues van a causar eh, choque medular y generalmente también choque neurogénico. Y es importante saberlo porque cuando tengamos un paciente monitorizado que tenga bradicardia, que tenga además hipotensión y alteración de la respiración, pensamos que el paciente ya si tiene un choque neurogénico y el foco de la lesión es por encima de T6, muy seguramente, que pues al tener la inmovilización cervical, pues vamos a disminuir grandemente ese riesgo. En caso de que tengamos el shock medular o espinal, el paciente pues vamos a evaluar en el paciente con tres tipos con como tres ítems. El primero, que el paciente tenga anestesia del sitio por debajo de la lesión, además de también parálisis total, que el paciente tenga arreflexia y que pierda el control de esfínteres. Si el paciente tiene esta triada, muy, muy seguramente el paciente pues va a tener una lesión raquimedular y además de eso está presentando un shock espinal. Depende pues el área que haya sido comprometida, pues así mismo será la clínica, pero el manejo inicial siempre va a ser el mismo y es hidratar abundantemente al paciente sin obviamente pasarse pues de la raya y causarle un edema pulmonar ahí necesariamente, que pues después va a ser difícil tratar.
Entonces, pues igual el manejo de la vía aérea no es el tema de esta charla, pero quiero decir un par de cosas que me parecieron importantes. Y es que primero, el paciente con trauma craneoencefálico pues va a ser un reto, indiscutiblemente. Esos pacientes pueden presentarse con fracturas faciales, van a presentarse con hemorragias por contusiones pulmonares que van a obstruir la vía aérea, ¿sí? Por hemorragias, o bueno, o lo que sea, o ya deformidades anatómicas propias del trauma, que esto va a hacer que la laringoscopia sea difícil y que la ventilación sea difícil. Además de que un paciente pues con trauma craneoencefálico muchas veces llegan con inmovilización cervical y es importante que ni siquiera, o sea, no mover al paciente, o sea, no mover la zona cervical, o que si se va a hacer movimientos del paciente, traslado del paciente, siempre sea con una persona que esté estabilizando también la cabeza y el cuello. Y esto va a ser también un reto al momento de ventilar al paciente porque no podemos ni levantar el mentón ni hacer presión hacia abajo porque la idea es mantener siempre el eje de la columna lo más lineal posible. Entonces, pues, repito, va a ser difícil ventilarlo y va a ser difícil eh, hacer laringoscopia con este paciente. Y pues me parece importante recalcar que cuando tenemos a un paciente así, hay que siempre evaluar el riesgo-beneficio de todo lo que hagamos. Y si ya tenemos a un paciente que está sedado, que tiene apnea y que es muy difícil ventilarlo, en ese caso sí tenemos que, pues, o sea, velar por el ABC y que nos aseguremos de tener paciente antes de, pues, pensar en las lesiones que estamos causando. Y tercero, cuando hablamos antes de las lesiones, las fracturas de fosa anterior y media, es importante que tengamos muy en cuenta que si tenemos uno de estos signos, evitemos al máximo, pues sí, evitar rotundamente el uso de dispositivos intranasales, ya sean sondas nasogástricas, pues intubación nasotraqueal, ya que pues podemos lesionar al paciente y causarle pues un trauma mayor al que pues con el que ya había venido. Y ya pues como consideración final, si bien el manejo inicial que nosotros le dimos debe ser lo más óptimo posible, el paciente no se debe quedar en sala de trauma, ¿sí? Apenas el paciente esté estable, debe ir inmediatamente o a la unidad de neurocirugía o a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Pues porque la idea es darle un manejo integral al paciente y pues asegurar que el manejo que se le dé como que respete y proteja todas las áreas del cerebro que aún están vitales y que pues se ayuden a recuperar las otras. Y eso desde la sala de trauma de reanimación no lo vamos a hacer. Entonces siempre el paciente correr para que podamos hacerle, o sea, para que tengamos paciente e inmediatamente derivarlo, si, pues obviamente si es necesario, al servicio de neurocirugía o al servicio de cuidados intensivos. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o un comentario.